Bueno, primero les queremos contar y les queremos explicar por qué le llamamos a este ciclo de charlas o de talleres Cultura Smart. ¿Sí? Hasta la semana pasada estuvimos trabajando con Cultura Smart Parejas y ahora estamos trabajando con Cultura Smart Padres-Hijos. ¿Por qué Smart? Porque la palabra Smart, el vocablo Smart, se usa para designar una característica o cualidad, ¿sí? Tanto de personas como de tecnología, de cosas, ¿sí? Que por ahí es donde nosotros más lo hemos escuchado hasta hoy. El Smart TV, el smartphone, ¿sí? Entonces asociamos mucho la palabra smart a la tecnología. Sin embargo, también es una característica que podemos tener las personas. Smart significa inteligente, listo o experto en algún tema. Y la aspiración que tenemos es que a través de estos talleres ustedes puedan estar listos. Por ahí experto es una ambición bastante grande para 5 charlas, pero sí que podamos estar listos, ¿sí? Que podamos ser papás inteligentes en el manejo de los límites y la disciplina, puntualmente, que es el tema que vamos a estar trabajando. Lo segundo es el tema de que nosotros trabajamos esta capacitación o esta preparación para estar listos, ¿sí? Preparados para responder a las situaciones, a las circunstancias, es que lo hacemos con perspectiva de familia. ¿Y qué significa perspectiva de familia? Que por ahí es otra frase que últimamente hemos escuchado mucho. ¿Qué significa perspectiva de familia? Significa que el enfoque que vamos a usar es aquel que da fundamento al desarrollo y bienestar del individuo y de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que pasa dentro de la casa afecta también lo que pasa afuera de la casa, ¿sí? Nosotros cuando éramos chicos y teníamos la materia de ética y ciudadanía o moral, ¿sí? En la escuela nos enseñaban que la familia es el fundamento de la sociedad, ¿sí? Y con el tiempo este concepto o este valor es como que se ha ido perdiendo. Entonces decimos que en realidad lo que pasa dentro de la familia es por lo que sucede en la sociedad. Pero en realidad no es así, sino que justamente lo que pasa afuera, lo que vivimos en la sociedad afuera, por ahí la falta de valores, las faltas de respeto, la falta de autoridad, no solamente de los papás, sino a veces de la policía, de los maestros, de los profesores, todo está en función de lo que pasó primero dentro del hogar, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos con esta perspectiva, la perspectiva de familia, como fundamento de la sociedad y entendiendo que lo que pasa adentro de casa, después cada uno de los que vivimos adentro, vamos a llevar esa realidad afuera. Entonces, si dentro del hogar hay pautas, hay respeto, hay límite, hay comunicación, vamos a tener una sociedad afuera donde hay pautas, hay respeto, hay límites, hay solidaridad, hay educación, hay justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa primero en la casa. Y lo tercero que queremos establecer es que la familia es un diseño original del corazón de Dios, ¿sí? No es un invento humano, sino que es algo que Dios diseñó. Por eso la perspectiva de familia que nosotros usamos está fundamentada en los valores y la fe cristiana, ¿sí? Sea judío, sea católico, sea protestante, sea evangélico, no importa qué iglesia vas o qué denominación tenés o cuál es tu religión, ¿sí? Pero todos entendemos que existe Dios y que Él interviene en la vida de las personas e interviene en la vida de la familia. Y la familia nace en el corazón de Dios. ¿Querés? Muy bien. Entonces, en función de esto, nosotros entendemos que hoy, por una cuestión de mucha cantidad de ideologías, de pensamientos, por la influencia de la cultura, hay varios y diferentes modelos de familia. Si el original, el diseño original, el que nace en el corazón de Dios, es papá, mamá e hijos, ¿sí?
pero por la influencia cultural hoy tenemos diversos y distintos modelos de familia, ¿sí? Algunas familias están con ambos padres, otras familias son monoparentales, donde solo está papá o solo está mamá, y la otra figura es como que está ausente o viene de vez en cuando, ¿sí? Hay familias ensambladas. ¿Cuáles son las familias ensambladas? Bueno, donde hay un papá con o sin hijos que se casa con una mamá que tiene o no sus hijos, y ambos a su vez muchas veces tienen hijos propios, ¿sí? Esas son las familias ensambladas. Y hay otros tipos y modelos de familia, pero que no son el original. Si nosotros, el anhelo y el deseo que tenemos es poder, dentro de la realidad de cada uno, poder acercar a la familia al diseño original, ¿sí? Para que la familia sea sana y sea saludable y cumpla ese rol fundamental que tiene de desarrollar en la sociedad, como dijimos antes, el bienestar, ¿sí? De toda la sociedad en su conjunto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pensamos generalmente o qué palabras se nos vienen cuando pensamos en límites y disciplina? Yo estos días estuve trabajando sobre las palabras sí y no, ¿sí? Porque generalmente cuando pensamos en límites y disciplina decimos, es lo que se puede y es lo que no se puede, es lo que sí tengo que hacer y es lo que no tengo que hacer, ¿está bien? Entonces asociamos bastante el tema de límites y disciplina con los sí y los no, ¿sí? Había visto varias imágenes estos días también de los carteles de tránsito. Acá tenemos un inspector de tránsito, así que seguramente que va a poder avalar lo que estoy diciendo, ¿sí? En las leyes de tránsito, por ejemplo, tenemos velocidades máximas, velocidades mínimas, peso máximo permitido para transitar por determinadas vías, alturas máximas cuando hay puentes, ¿sí? Que cruzan las rutas. Hay una altura máxima que hay que respetar, porque si mi vehículo es más alto que lo que está permitido, seguramente cuando pase abajo del puente voy a perder la mitad de mi vehículo, ¿sí? Entonces vemos que en todas las áreas y las dimensiones de la vida del ser humano hay límites, ¿sí? Que son importantes y que es necesario tenerlos en cuenta y poder respetarlos. Como dijimos, nosotros trabajamos en función de la perspectiva de familia con fundamento en la fe y los principios cristianos, ¿sí? Entonces, está bueno que podamos entender que esto de los límites y la disciplina no es una ocurrencia o un capricho de alguien que se levantó un día y dijo, la familia tiene que tener y establecer dentro de sus relaciones límites y disciplina que sirvan para la familia y para la sociedad. No fue un capricho o un invento de alguien, sino que Dios mismo es el que estableció esta función importante de establecer límites y disciplina. Fíjense ustedes, les voy a compartir algunos versículos de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, la Biblia nos cuenta cómo fue la creación del mundo, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice algo muy interesante, dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y esta realidad que había en la tierra muchas veces también está en nuestras familias, ¿sí? Muchas veces nuestra familia tiene desorden en una o en varias áreas de la vida familiar, y también a causa de esos desórdenes también hay muchos espacios vacíos, hay muchos huecos, ¿sí? Hay mucho que hay que trabajar y hay que llenar. Y fíjense que cuando Dios ve que la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que comienza a hacer es a establecer límites. Yo les voy a dar, para que ustedes puedan entender esto, una definición o un par de conceptos de lo que es límites. Y límite es la frontera o la separación entre los derechos y los deberes y las obligaciones. Y por otro lado, también límite es el marco de seguridad para la conducta humana, ¿sí? Entonces tenemos estos dos conceptos
de límite. Por un lado, es lo que establece una separación. Y por otro lado, es lo que también establece un marco de contención para darnos seguridad. Y lo vamos a ver en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Génesis, en el mismo capítulo 1, algunos versículos después, que sería el 4, el 6, el 7, el 9 y el 14, yo los escribí así, la partecita que me interesa para que lo podamos hacer más ágil, pero si ustedes quieren después lo pueden buscar. Si ustedes leen todo el capítulo 1 de Génesis, todo lo que les estoy diciendo lo van a encontrar ahí, ¿sí? Dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Primer límite, ¿sí? La luz de las tinieblas. Después dijo que haya firmamento que separe las aguas en dos partes, otro límite. Así que Dios creó el firmamento y separó las aguas. Y quedaron unas aguas por arriba, que nosotros las conocemos como nubes, ¿sí? Y quedaron aguas por debajo del firmamento, que son los ríos, los mares, los océanos, los lagos, los arroyos, ¿sí? Y después de eso, Dios también dijo que las aguas de abajo del cielo se junten en un solo lugar y entonces haya tierra seca, ¿sí? Primero separó la luz de las tinieblas, después separó las aguas de las que están arriba de las que están abajo, y después también a las aguas de abajo les puso un límite y las estableció en un lugar para que hubiera agua por un lado y tierra seca por otro lado. Y finalmente dijo que haya luces en el firmamento del cielo para que se separe el día de la noche, ¿sí? Entonces vemos acá un montón de cosas que Dios estableció a través de su palabra, ¿sí? Él dijo que se separe esto de aquello, ¿sí? Entonces vemos que el tema de los límites está relacionado con lo que decimos, ¿sí? Esa es una verdad y un principio que ustedes también pueden anotar. Los límites los establecemos a través de palabras, ¿sí? Determinamos con nuestra palabra cuál va a ser el límite, ¿sí? Y Dios puso estos límites para una cuestión de orden y funcionalidad, ¿sí? Dios buscó a través de estos límites establecer orden en la tierra, porque si no se ordenaba la tierra, después Él no podía poner cosas adentro, no la podía llenar. Dijimos al principio que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando nosotros queremos poner cosas que puedan llenar el vacío, primero tenemos que establecer orden, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿O cómo nos sirve a nosotros como papás? Bueno, dentro del hogar nosotros necesitamos establecer orden, ¿sí? Hay orden de funciones, hay orden de lugar, hay orden de tiempo, ¿sí? Y es importante que nosotros como papá podamos establecer este tipo de orden. Así como Dios lo hizo para que el universo funcione, nosotros lo tenemos que hacer en nuestros hogares para que también nuestro hogar funcione correctamente, ¿sí? Y por otro lado, hay otro tipo de límite que Dios establece y es para la preservación de la vida humana. Esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 2, los versículos 9, 16 y 17. Fíjense que acá empezamos a hablar de lo que Dios puso para llenar la tierra. Dice, hizo crecer también toda clase de árbol hermoso que daba fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. Estableció un límite. Dijo, de todo sí, de este no. Dice, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Entonces Dios establece un límite para cuidar la vida del ser humano, ¿sí? Y en Éxodo 19:12 también vemos un límite similar a este. ¿Sí? Dice, pon límite alrededor del monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque morirá, ¿sí? Entonces, otra vez vemos que Dios pone límites para cuidar nuestra vida.
Y nosotros como papás también es importante que podamos aprender a poner límites que den un marco de seguridad a la vida de nuestros hijos, ¿sí? A lo que ellos vayan a hacer, a qué lugares van a ir, ¿sí? Eso es poner límites. Decir, a este lugar sí, a este lugar no. ¿Por qué? Porque no te conviene, porque lo que hay ahí te va a hacer mal. Fíjense que nosotros por ahí a veces somos demasiado literales y pensamos que cuando hablamos de muerte es que dejamos de existir en esta vida, ¿sí? Pero la verdad es que hay muchas cosas que pueden morir en nosotros cuando no respetamos los límites. Entonces, yo lo que quiero que ustedes puedan llevarse hoy es que cuando piensen en límites, piensen en orden, en funcionalidad y en seguridad. Si nosotros venimos por ahí, algunos que ya tenemos un poco más de medio siglo vivido, sí, yo, venimos por ahí con alguna idea que tal vez ya hemos podido cambiar y hemos podido ponerle luz a esa idea, ¿no? Pero por ahí antes uno cuando pensaba en límites y disciplina pensaba mucho en castigo. ¿En qué castigo le voy a poner a mi hijo? O en el tema de los chirlos, las palizas, ¿sí? Y en realidad los límites y la disciplina no pasan por ahí y no se tratan de eso, ¿sí? Sino que fíjense que están relacionados con el amor y con el cuidado, ¿sí? Lejos de por ahí la imagen o el pensamiento que por tanto tiempo uno ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos en límites y lo pensamos en el sentido de orden, un orden que trae paz, un orden que trae armonía, un orden que trae funcionalidad y un espacio de seguridad para preservación de la vida y aún para preservación, o sea, de la vida no solamente, como les decía, de no morirnos físicamente, sino la preservación de la vida de las ilusiones, de los sueños, de los proyectos, ¿sí? De muchas cosas que por ahí nuestros hijos quisieran lograr y tener, pero por una cuestión de que nosotros no hemos sabido a tiempo marcar un límite y decir a esto sí, a esto no, por ahí hemos permitido que nuestros hijos se salgan del espacio de seguridad y vivan cosas fuera del tiempo que les corresponde, y eso mata un montón de sueños y proyectos y planes en su vida. Miren, les pongo un ejemplo como para que me puedan entender. ¿Vos querías dar un ejemplo? Sí. Justo vos decías el tema de que en realidad poner límites, a veces estamos formateados con el tema, con la idea esa antigua de que limitamos a nuestros hijos. Los limitamos, le ponemos trabas, le estamos diciendo, siempre se nos viene a la cabeza tal vez el tema de que a todo le decimos que no, y porque no los queremos ver a ellos frustrados o desanimados, porque siempre le decimos que no, les permitimos hacer cosas, como decía Lili, fuera de tiempo, ¿no? Y se me ocurría mientras Lili hablaba el tema de que si límites es orden, funcionalidad y seguridad, en este tiempo de cuarentena, de que estamos mucho tiempo en nuestras casas, ¿qué le permitimos a nuestros hijos ver o que ellos vean en Internet? ¿No? Nosotros sabemos como papás qué están viendo, sabemos como papá qué dibujitos ven, sabemos como papá qué películas ven, si tenemos hijos más grandes, sabemos que realmente qué es lo que están consumiendo de las redes sociales. Entonces eso también habla de orden y funcionalidad también, porque depende de lo que estén viendo y lo que estén consumiendo en Internet, va a ser una cuestión de seguridad y de funcionalidad con el resto de la familia, porque todo pasa, todo lo bueno, incluso también lo malo que se consume en cuanto al tema de uso de Internet, me estoy refiriendo, ¿no? Repercute directamente con la relación con la familia. Ustedes, si tienen hijos más grandes, se van a dar cuenta que si hay adolescentes o chicos que están casi en la secundaria, depende de lo que ellos estén viendo o lo que estén compartiendo en Internet o en las redes sociales con sus compañeros, van a ver que la conducta de sus hijos va a cambiar, se va a modificar,
se los va a notar distinto. Y todo tiene que ver con eso, con lo que ellos están también expuestos, están siendo expuestos a través de las distintas redes sociales o de Internet, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea es que cuando pensemos en límites, pensemos en estas 3 palabras: orden, funcionalidad y seguridad, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor idea de cómo poder establecer las normas y las pautas que nosotros vamos a poner para nuestros hijos y nuestra familia. ¿Está bien? Ahora, la siguiente palabrita, sí, porque dijimos límites y disciplina, y por ahí están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí? Los límites están relacionados con eso, con establecer esas líneas divisorias, esas fronteras, ¿sí? Que van a permitir separar lo que nosotros consideremos correcto, bueno, oportuno y sano de lo que consideremos inoportuno, malo, incorrecto o insano. ¿Está bien? Pero el tema de la disciplina tiene más bien que ver con una actitud interna, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando alguien practica un deporte. La persona que practica un deporte no solamente tiene que conocer el reglamento y cómo se maneja, se desarrolla y se realiza ese deporte, ¿sí? Porque si no conozco el deporte no lo puedo practicar. ¿Está bien? Esas serían, digamos, las normas, el reglamento para que yo pueda practicar determinado deporte, pero a eso es importante que yo le agregue la parte de la disciplina. ¿Qué es la disciplina en el deporte? Es el estilo de vida que voy a tener para estar en óptimo estado físico, para ser un excelente deportista en el deporte que elegí, ¿sí? Entonces, el tema de la disciplina está relacionado con lo que nosotros en realidad manifestamos como conducta, ¿está bien? Por eso pusimos ahí ese dibujito del chico que dice: pienso, de lo que pienso siento, y de lo que siento finalmente actúo. Entonces, nosotros a través de la disciplina, lo que le enseñamos a nuestros hijos es a poder controlar su conducta, autocontrolar su conducta, ¿está bien? Fíjense, yo les voy a dar un par de pistas sobre lo que es la disciplina. Disciplina es el proceso de enseñanza, instrucción y corrección que resulta en un comportamiento funcional y saludable, ¿está bien? Entonces, es la enseñanza, la instrucción y la corrección que recibo para tener un comportamiento que sea funcional y saludable. También es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Y esto me pareció re interesante, porque no solamente se trata de recibir una enseñanza, una instrucción y ser corregido, sino que se trata también del tema de tener una forma de actuar que sea, por un lado, ordenada, pero por otro lado que sea perseverante. ¿Qué es la perseverancia? Es cuando yo puedo sostener algo en el... Entonces, eso es disciplina, ¿sí? Disciplina es cuando yo puedo sostener, puedo perseverar en esa conducta de orden en el tiempo. Y esa es la parte más difícil que nos toca a los papás, ¿sí? Lograr que nuestros hijos puedan sostener sus buenos hábitos de conducta en el tiempo, estén con nosotros o no estén con nosotros. Por eso, el tema de la disciplina es un proceso. Entonces, es un proceso y nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos en ese proceso. Primero vamos a establecer cuáles son las normas, cuáles son las reglas, cuáles son los límites, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son apropiados para cada etapa también, ¿no? Pero lo importante es que primero elegimos qué sí y qué no. Y después vamos a acompañar a nuestros hijos en ese proceso de adquirir disciplina, ¿sí? Entonces, la disciplina se adquiere primero a través de la enseñanza. Y a mí me gusta pensar que en la enseñanza es donde yo me pongo al lado de mi hijo y le muestro cómo, ¿sí? Por eso ahí la imagen, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver que puse, es de una mamá cocinando con la hija. Te voy a mostrar cómo, ¿sí? Te voy a mostrar cómo, te voy a enseñar.
también implica, dijimos, una parte de instrucción. Entonces, en la instrucción es donde nosotros usamos nuestras palabras. Ustedes fíjense que cuando nosotros le queremos enseñar algo a nuestros hijos, no decimos, bueno, nos levantamos a la mañana y decimos, bueno chicos, hoy es día de instrucción, así que todos se van a sentar alrededor de la mesa, van a traer sus cuadernos y sus lápices y vamos a hacer la instrucción. No funciona así, ¿verdad que no? No funciona así. Entonces, ¿cómo hacemos la instrucción? A través de las charlas que, de acuerdo a la edad de nuestros hijos y los tiempos y un montón de cosas alrededor, nos permita tener con ellos, pero eso lo establecemos a través de la palabra, ¿sí? A través de lo que podemos hablar con ellos, a través de lo que podemos conversar con ellos. Entonces, de esa forma establecemos instrucción. Ahí hay una familia, por ejemplo, alrededor de un libro, ¿sí? Nosotros los que tenemos fe en Dios decimos, instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, entonces, bueno, por ahí usamos algún pasaje bíblico y le decimos a nuestros hijos, mira, esto te conviene, esto no te conviene, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser sí o sí con la Biblia, ¿sí? Pero sí los valores que nosotros tenemos en nuestra vida, los principios que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que tener espacios en los que los podamos compartir con nuestros hijos, ¿está bien? Siempre decimos que podemos usar un montón de métodos, podemos usar una canción, podemos usar un dibujito animado, ¿sí? alguna caricatura de la que ven los chicos, podemos usar una peli, podemos usar un montón de cosas para enseñar, para compartir y para establecer esa instrucción y esos principios que le queremos dar, ¿sí? Escuchamos una canción y le decimos, ¿y qué te parece a vos lo que está diciendo esa canción? ¿Sí? Y entonces ahí establecí el diálogo y ahí le puedo decir lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Pero tengo que buscar las estrategias. Por eso disciplina tiene mucho que ver con mi creatividad, ¿sí? Y mi disposición como mamá, como papá, a buscar esas estrategias para poder llegar con mis hijos a la instrucción de los principios y los valores que yo quiero establecer en ellos, ¿sí? Y también dijimos que disciplina tiene que ver con corrección. Entonces, quiero corregir cuando antes no instruí y no enseñé, ¿sí? Entonces, la disciplina también tiene un orden. Si yo no enseño y si yo no instruyo y no explico primero qué es lo que espero, ¿sí? Que mi hijo, la conducta que mi hijo tenga, no puedo corregir. Yo puedo corregir cuando di primero una enseñanza, una instrucción, y no se hizo como yo lo indiqué. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Para que haya corrección, primero tiene que haber enseñanza y tiene que haber instrucción. Entonces, esto de ser papás que trabajan en límites y disciplina en sus hijos es una tarea que lleva tiempo, ¿sí? Y muchas veces, como papás o como mamás, no estamos tan dispuestos a entregar el tiempo que esta tarea demanda, ¿sí? Entonces, esto es algo importante que también por ahí uno tiene que apuntar y empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo, ¿sí?, dedico a acompañar a mis hijos en enseñanza y en instrucción para después sí poder hacer la corrección y decir, esto lo hiciste bien, seguí haciéndolo así, ¿sí? Pero en esto te equivocaste y lo tenemos que corregir. ¿Mm? O puede pasar también que nos rendimos al no ver los resultados inmediatamente, ¿sí? Pretendemos que a veces nuestros hijos tengan la destreza que a veces nosotros tenemos en algunos aspectos y en algunas cosas que normalmente hacemos, pero no tenemos en cuenta la diferencia de edad que hay y la diferencia de vivencias que nosotros tenemos como papás y no le damos el tiempo para que a veces ellos también se equivoquen un poquito, ¿sí? Es necesario que ellos se equivoquen, es necesario. Y a veces pensamos que el tema de que nuestros hijos se frustren está mal, pero más adelante, creo que en otro taller vamos a ver que el tema de la frustración en nuestros hijos no está mal, no es algo malo. Hay que erradicar el concepto ese de que la frustración es algo negativo. En realidad es algo positivo si se canaliza bien.
Ujú. Muy bien. Les quiero dejar un consejo de la palabra de Dios que, digamos, es lo mejor que nosotros podemos tener para guiar a nuestros hijos es la palabra de Dios, ¿sí? Proverbios 22:6 y Proverbios 29:15 y 17 dicen: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Dijimos que disciplina incluye instrucción, incluye guía, ¿sí? Y vemos que si nosotros instruimos a nuestros hijos cuando son pequeños, aun cuando sean viejos, no importa ya cuántos años hayan pasado desde que nosotros les enseñamos, ellos se van a mantener firmes en la enseñanza que nosotros les hemos dado y el camino que les hemos indicado, si nosotros hemos sido también como papás perseverantes en la enseñanza de límites y disciplina, ¿sí? Y fíjense, me gustan mucho los versículos 15 y 17 de Proverbios 29 que dice: la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. ¿Cuántas veces vemos chicos haciendo berrinches? ¿No? En el súper, en la calle, por todos lados, ¿sí? Ahora no lo vemos tanto porque podemos ir uno por familia al súper nomás. Pero antes era muy común ir al supermercado, por ejemplo, y ver cómo los nenes hacían todo un escándalo por algo que querían y se empezaba la pelea. El nene lo ponía en el carro, la mamá lo sacaba. El nene lo ponía, la mamá lo sacaba, ¿sí? Y alrededor uno empieza a mirar porque eso acompaña a gritos, lloro, patadas, ¿sí? Un montón de otras manifestaciones y expresiones. Entonces vemos que la palabra de Dios no miente. El hijo consentido avergüenza a los padres, ¿sí? Entonces es importante la disciplina, es importante la instrucción, es importante la enseñanza. ¿Por qué? Porque hace a nuestros hijos entendidos, ¿sí? En realidad, nuestros hijos son entendidos, ellos se entienden, ¿sí? Y entienden, no importa si tienen 1 año, 5 años, 15 años, ¿sí? Los niños entienden, desde que son seres vivos, los niños entienden. Salen de la panza de la mamá, están en la clínica, en la cunita, al lado de mamá recién nacidos y el bebé entiende, ¿sí? Por eso llora. Y cuando llora es atendido. Y ahí entendió que cuando llora, mamá viene y me alza. ¿Sí? Entonces, nuestros hijos entienden desde el momento que nacen. Por eso es importante que nosotros desarrollemos bien ese entendimiento que nuestros hijos tienen, ¿sí? Enseñándoles, instruyéndoles y corrigiéndoles cuando se equivocan, ¿sí? Y el versículo 17 dice: disciplina a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma, ¿sí? Muchas veces vemos papás cansados, agotados, agobiados, que se rasgan las vestiduras, que ya no saben qué hacer, que se agarran la cabeza, ¿sí? Que ya no sé qué hacer con mi hijo. El tema es que los límites y la disciplina, como les dije antes, se construyen desde el momento del nacimiento. Y muchas veces nosotros decimos: es bebé, todavía es chiquito, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Llora y lo voy a alzar, ¿sí? Y cuando empieza a ser un poquito más grande, bueno, necesito hacer un montón de cosas, entonces lo dejo hacer, aunque no esté bien, porque si no yo no puedo avanzar con lo que yo tengo que hacer. Y entonces le empezamos a dar espacios, ¿sí? Donde no hay límites. Le empezamos a abrir demasiado el marco para la conducta, ¿sí? Y cuando llegan a los 11, 12, 13, y ya no sabemos cómo pararlos, empezamos a decir: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para ponerle límite y disciplina? No es imposible empezar a trabajar y establecer límites y disciplina con chicos que son más grandes, ¿sí? Pero da más trabajo, indudablemente da más trabajo, porque ya hay toda una construcción, ¿sí?, que nuestros hijos han hecho sin ese marco de orden y de seguridad.
entonces nos va a llevar un poco más de tiempo y nos va a llevar un poco más de trabajo, ¿sí? Establecerlo. Pero si todavía somos papás que tenemos chicos chiquitos, es el mejor momento, ¿sí? Que si veníamos por un camino donde no había límites y no había disciplina, estamos en el mejor momento para empezar a trabajar en el camino de los límites y la disciplina, ¿sí? Y si nuestros hijos son un poco más grandes, es tiempo también de poder hablar con ellos, ¿sí? Porque ya son más grandes y entienden de otra manera. Reconocer que nos equivocamos, pedir perdón, porque eso nos permite poder cambiar nuestra conducta, ¿sí? Entonces decir, mira hijo, perdóname, pero ¿sabes qué? Hasta acá me equivoqué. Y ahora entiendo que vos necesitas límites y que necesitas disciplina y que no se trata de que te pegue, ¿sí? Sino que se trata de que te enseñe, de que te instruya, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante, y ya para finalizar una cosita más, ¿sí? Pero esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy en cuanto a disciplina. La disciplina es enseñanza, es instrucción y es corrección, ¿sí? Y todo esto en amor, con amor, ¿sí? Diciéndole, porque te amo, no quiero que hagas esto. Porque te amo, es necesario que sí hagas esto. ¿Está bien? Sí. Está muy bueno lo que decía Lili, y el tema de la disciplina y poner los límites por amor. Y esto lo hemos hablado incluso en otros talleres, y es que si nosotros como papás no le ponemos límites a nuestros hijos, lamentablemente cuando salgan a la vida adulta, cuando ya tengan que enfrentarse a tener un trabajo, a tener un jefe, a tener compañeros de trabajo, si no tienen límites desde la casa, cuando se enfrentan a esa realidad, alguien más le va a poner límites. Y esa parte es muy fea. Entonces, disciplina es el aprendizaje y desarrollo del autocontrol. Fíjense ustedes esta frase que me pareció espectacular de Henry Miller, que es un escritor. Él dice, el objeto de la disciplina es fomentar la libertad, ¿sí? Y muchas veces en nuestra mente, con pocas luces, muchas veces pensamos que cuando ponemos límites y disciplina, los limitamos, no los dejamos desarrollarse, ¿sí? Todo lo opuesto a lo que es en realidad, ¿sí? Cuando hay disciplina, cuando yo puedo tener orden en mi vida, cuando puedo ser perseverante en mis conductas correctas, puedo lograr todo lo que me proponga y eso me da libertad, ¿sí? La disciplina me hace libre para poder elegir lo que realmente quiero hacer y entonces no me dejo llevar por cualquiera que viene y me incita y me dice, no, hace esto, hace aquello, ¿por qué? Porque si yo tengo principios, porque si yo tengo valores, porque si me enseñaron límites, si me enseñaron la disciplina de conductas y hábitos correctos, yo voy a tener la libertad de poder decir, no, eso yo no lo voy a hacer, no, a ese lugar yo no voy a ir, ¿sí? Decir no es tener libertad, ¿sí? Y muchas veces nosotros pensamos que decir no es ser limitados, ¿sí? O ser reprimidos, ¿sí? Y en realidad no es eso, es justamente ser libres para no entrar en la esclavitud de lo que los demás quieren que nosotros hagamos y que no es bueno para nosotros. Y esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué tantos chicos caen en el consumo de alcohol, de droga, de pornografía? Por la presión que ejercen sus mismos pares, ¿sí? Pero si nosotros hemos hecho una buena construcción en ellos en casa y les hemos enseñado que hay cosas que son sanas y saludables y hay cosas que no son buenas, ¿sí? Nuestros hijos van a poder elegir lo mejor. Y entonces siempre vamos a ver que ellos desarrollan una vida feliz, sana y plena. Así que tengamos en cuenta esto, la disciplina trae libertad. Muy bien, ¿verdad para que queremos dejar establecida hoy sobre los hijos? Tener límites en la conducta no es ser una persona limitada, ¿sí? Cuando nosotros podemos entender esto,
entonces también como papás nos sentimos liberados, nos sentimos libres para poder establecer límites, porque sabemos que los límites, traen orden, funcionalidad y seguridad, ¿sí? Y lo que queremos establecer sobre los papás hoy es que nosotros tenemos que ser un ejemplo a seguir, ¿sí? Es interesante ver cómo Dios hizo la separación y estableció los límites, ¿se acuerdan que hablamos al principio? Pero termina diciendo el relato de la creación que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, ¿sí? Entonces está bueno esto de que nuestros hijos, en cuanto a ser y tener, tienen que tener límites y disciplina, ¿sí? Porque eso les lleva al desarrollo de una vida, como dije, feliz, sana y plena. Y los papás tenemos que tener una conducta que sea digna de imitar, de seguir, de copiar. Ustedes saben que nuestros hijos nos emulan, ¿sí? Emular quiere decir copiar, pero mejoradamente. Entonces, ustedes fíjense, si nosotros somos ordenados, si somos disciplinados, si nos manejamos en áreas de seguridad, ¿sí? Nuestros hijos también lo van a poder hacer y lo van a hacer aún más excelentemente que nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser esas personas a los que nuestros hijos pueden imitar. Por eso es importante que haya coherencia entre lo que nosotros decimos y hacemos, porque nosotros podemos tener el mejor conjunto de reglas y pautas de conducta. Podemos tener el modelo más vanguardista en cuanto a disciplina, ¿sí? Tengo el último grito de la moda en cuanto a disciplina de niños, pero así y todo, si no hay coherencia entre lo que yo le digo a mi hijo, en cómo se tiene que portar, en cómo tiene que hablar, cuáles son las responsabilidades que debe asumir, si no hay coherencia entre lo que yo le digo y lo que mis hijos me ven hacer, entonces yo no voy a lograr el resultado en los límites y la disciplina que yo le voy a impartir a mi hijo, ¿sí? No hay mejor forma de enseñar conductas acertadas, correctas y efectivas que a través del ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo le digo a mi hijo, no está bien mentir, por eso no quiero que mientas, no puedo yo, cuando mi jefe me llama al teléfono, decirle, tomá, atendé, decirle que no estoy, ¿sí? Ese es el ejemplo más clásico, que decimos una cosa y finalmente nosotros terminamos haciendo otra. Entonces, todo lo que nosotros le hemos dicho a nuestro hijo no sirve para nada y cae en saco roto. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo no es coincidente con lo que hemos dicho, nuestra conducta no coincide con lo que hacemos, ¿sí? Entonces, hijos necesitan tener límites y no por eso van a ser personas limitadas. Al contrario, van a ser personas libres, ¿sí? Y para los padres, seamos ejemplo a seguir para nuestros hijos, seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Les queremos dejar unas preguntitas de tarea para trabajar en la semana. La primera pregunta que les queremos dejar es, ¿qué conductas quiero en mis hijos y cuáles no para trabajar y para pensar? ¿Qué comportamiento permitiré y cuál no permitiré? ¿Cuáles serán los límites que estableceré como espacio seguro, ordenado y funcional para mis hijos? ¿Cuál es el camino por el que estoy guiando a mis hijos? Y finalmente la pregunta que creo que es la última, pero es por donde tenemos que empezar. Dice, ¿qué hábitos, costumbres, formas y modos debo modificar en mi conducta para ser ejemplo para mis hijos?